Hola, sean todos bienvenidos a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, desaparecer 6 meses y pensar que nunca más va a haber una segunda temporada de un podcast normal y resurgir de las cenizas, como el ave fénix, para darse cuenta que de hecho va a haber una segunda temporada de un podcast normal. Y esa justamente es la introducción. Sorpresa, va a haber una segunda temporada de un podcast normal, la están escuchando en este instante. Y tenemos más sorpresas para esta segunda temporada. Justamente hoy, que es Navidad. Feliz Navidad a todos que están escuchando esto y viendo esto, porque esa es la siguiente sorpresa de esta segunda temporada. Ahora estamos grabando justamente los episodios para YouTube con video. Esta es una pequeña prueba. Vamos a ver si funciona o no funciona. Yo les había prometido que para esta temporada íbamos a grabar videos, no solo el audio. El audio va a seguir en Spotify. De hecho, en YouTube pueden buscar los videos de la primera temporada. En mi página de YouTube se llama Soy Francisco René. Pónganlo así en YouTube, ahí están todos los episodios, los audios. Pero ahora también va a haber videos para esta segunda temporada. Así que empezamos con buenas noticias esta Navidad y acabamos el año con buenas noticias también, porque va a haber un especial de Año Nuevo. Espérenlo en una semana. Pero no se acostumbren, ok, esto es un proyecto que estamos retomando, así que la idea es que haya episodios, al menos 20 episodios para esta segunda temporada y luego un pequeño descanso de 6 meses o de no sé cuánto tiempo. Pero les anuncio ahora que va a haber más cosas en este canal, no solo en Spotify, en YouTube, también en Instagram. Pueden seguir mi cuenta de Instagram como un podcast normal. Búsquenlo así, o podcast.normal. Y la idea de este especial de Navidad, espero se las estén pasando muy bien. Pongan música de Navidad, producción. Gracias. La idea de este especial de Navidad es contarle a ustedes algo, sobre todo cuentos, justamente de terror. Porque no hay nada más emocionante y navideño que las cosas que asustan. De hecho, era una tradición hace mucho tiempo contar historias de miedo. Bueno, eso no sé si sea verdad, pero se los estoy diciendo ahora. Debería ser una nueva tradición, contar historias de miedo, de terror, pero no miedo así, pues digamos que muy terrorífico, sino más bien como lúgubre, historias que contarías en una fogata, ¿no? Yo sé que la mayoría de mis oyentes que están escuchando esto no tienen fogatas o chimeneas, pero imaginémonos que estamos en una, ¿no? Muy bien, y vamos a contar el día de hoy 3 historias que no tienen nada que ver con Navidad. Bueno, más bien, tienen que ver con Navidad. Son historias de terror de Navidad. Excepto la última no tiene nada que ver con Navidad, pero dije, chingue su madre, es Navidad, estoy haciendo lo que quiera, es el regreso de este podcast, ahora en video. Así que aquí les va. El día de hoy les traigo 3 historias para contar de los 3 géneros, que al menos yo creo que son los que más populares ahorita. Una creepypasta, una historia tradicional, más bien como una leyenda folclórica, y la última historia es una pequeña novela, un pequeño cuento, ¿no? O sea, básicamente todos son historias, novelas, cuentos, como lo quieran llamar, pero son 3 géneros de terror que se podría encontrar allá afuera, ¿no? Las historias que encuentras en internet como creepypastas, las historias que escuchas de la gente como leyendas folclóricas, y las historias que encuentras en libros por autores y publicados, ¿no? Así que aquí comenzamos con la primera historia. Muy bien, la primera historia se llama El regalo de Navidad, una creepypasta que encontré en internet. No viene el autor, así que solamente voy a decir que es una creepypasta. Navidad siempre ha sido un momento ideal para pasarlo en familia. Sin embargo, circula todavía una vieja leyenda urbana que nos demuestra que a veces los psicópatas no pueden respetar ni siquiera esta bella época. Una familia tenía la costumbre de celebrar la Navidad por todo lo alto. Cada año se reunían a cenar todos juntos. Cada persona debía llevar un platillo diferente para compartir con los demás. Algunos llevaban pastas, otros ensaladas y otros ponches para beber. A alguien más le tocaba el postre y la abuela siempre preparaba el pavo navideño, atiborrado con un delicioso relleno que a todos les encantaba. Esto no tiene nada de absoluto con la historia, no tiene nada relevante, pero bueno, al menos ya saben que comían bien. Antes de eso, aprovechaban para entonar algunos villancicos, pedir por el bien de todos los familiares y darse los mejores deseos. Yo nunca he cantado villancicos con mi familia, lo cual
esta familia debe ser europea, tal vez. Digo, ponemos cumbias, no sé si eso cuente como villancicos, pero bueno. Tras haber cenado en abundancia, llegaba la hora de los regalos, en la cual todos los miembros de la familia se sentaban en torno al árbol para intercambiar los obsequios que habían traído. Antes se organizaban con tiempo, para que cada persona supiera a quién le tocaba. Los regalos estaban contados y debidamente envueltos. Pero aquel año sucedió algo que desconcertó a muchos y a todos. Había debajo del árbol un único regalo, cuyo envoltorio era el más precario de los otros. Solo una caja de cartón con un corte atado en forma de moño. Fun fact, así es como yo envuelvo mis regalos. Esto, o sea, creo que sí es una familia europea y un poco clasista, ¿no? O sea, deberían no gastar tanto en envolturas de regalo. Pero en fin, cada una de las personas notó que aquello no estaba mientras se encontraban cenando, y que no había sido sino ellos quienes no lo habían traído. A ver, ya me revolví. Cada una de las personas notó que aquello no estaba mientras se encontraban cenando. Ok, estaban cenando y no estaba el regalo. Y no habían sido ellas quien lo habían traído. Pues claro, no sabían de quién lo había traído. No obstante, también cada uno asumió que bien podía ser un obsequio añadido de última hora por cualquiera de los otros. Se dispusieron entonces a entregarse sus regalos, todos repletos de alegría y abrazándose con mucho cariño entre sí. Y así fueron acabándose todos los obsequios hasta que solo quedó aquel misterioso regalo. Hasta que alguien preguntó, ¿y de quién es ese regalo? ¿A alguien se le ha olvidado entregarlo? Pues mío no es, creí que sería de alguien más, respondió alguien. No, yo no lo traje y no lo había visto cuando llegué, respondió alguien más. Qué extraño. Quedó claro que el objeto no pertenecía a ninguno de los presentes y con mucha extrañeza el padre de la familia se dispuso a abrirlo. Lo que había dentro les heló la sangre a todos. Únicamente habían puesto un pedazo de alambre y un cuchillo muy afilados. Ambos iban acompañados de una nota que ponían: para quienes están en la puerta. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta?, preguntó el padre. ¿Quién puso esto debajo del árbol? Todos negaron, pálidos y confundidos. En ese momento alguien llamó a la puerta, dejándolos paralizados. La mañana de Navidad del día siguiente, la policía se encontró con un espectáculo horrible en la casa de la familia. Todos los presentes habían sido asesinados cruelmente y no había pista de los autores del crimen. Parecía como si los inquilinos de la casa hubieran tratado de defenderse en vano. Nunca se resolvió el caso. Ay, güey. O sea, está padre la historia, ¿no? Es como un asesino en serie. Es como una típica creepypasta navideña, ¿no? Es algo que tú deberías contar en la noche de Nochebuena con tu familia, criticando a los ricos que cantan villancicos, lo clasista que son por no envolver bien los regalos, todo ese tipo de cosas, ¿no? No, me dio, no sé, como que te deja un sentimiento de quién chingado se toma la molestia de o sea, como que el asesino es detallista al menos, ¿no? Les regaló las herramientas con las que iban a morir, lo cual yo creo que es parte importante de la Navidad, el compartir, el dar. Tal vez no el punto de matar gente, pero al menos el de dar. Le da punto al asesino. Bueno, esa fue la primera historia, es una creepypasta, la encontré en internet. Búsquenla si quieren, se llama El regalo de Navidad, de seguro la van a encontrar. La segunda historia que les vengo a contar el día de hoy es El Padre Invierno. Un cuento tradicional ruso, que de hecho está muy padre, y va de esta manera. Una vez vivían un anciano viudo y su hija. A su debido tiempo, el hombre se volvió a casar con una mujer mayor que tenía una hija de un matrimonio anterior. La mujer adoraba a su propia hija, la elogiaba en cada oportunidad, pero despreciaba a su hijastra. Encontraba fallas en todo lo que hacía la niña y la hacía trabajar arduamente todo el día. Un día, la anciana decidió deshacerse de la hijastra de una vez por todas. Ella le ordenó a su esposo: llévala a algún lugar para que mis ojos ya no tengan que verla, para que mis oídos ya no tengan que escucharla, y no la lleves a la casa de algún familiar. Llévala al frío penetrante del bosque y déjala ahí.
porque este, como les dije, es un cuento tradicional ruso y el frío penetrante de Rusia es muy penetrante y muy frío, obviamente. Además, la señora está desquiciada, ¿ok? El anciano se afligió y lloró, pero sabía que no podía hacer nada más por ella. Su esposa siempre se salía con la suya. Qué mal, padre. De verdad, qué mal. O sea, se podría ir. Se podría divorciar. Hay muchas maneras para solucionar esto, pero pues el anciano se rindió, ¿no? Así que lo más lógico que se le hizo hacer al anciano fue pues llevarse a la niña. Se la llevó al bosque y la dejó allí. Se volvió rápidamente para no tener que ver a su hija congelándose. Ay, la pobre, sentada en la nieve, con el cuerpo temblado y castañeando los dientes. Entonces se le apareció un ente, el Morozko, o Deb Moroz, o el padre del invierno, o el padre de la helada, o el padre Frost, como le dicen algunos, saltando de árbol en árbol hasta que se la topó con ella. A lo que él le preguntó: ¿estás caliente, mi muchacha? A lo que pedo con estas preguntas, pinche viejillo cachondo, rabo verde. No. Él preguntó. Y de hecho la niña le dijo: bienvenido, mi querido Morozko. Sí, soy bastante cálida, le dijo, a pesar de que estaba completamente fría. Al principio Morozko se había querido congelarla con su agarre helado, pero admiró el estoicismo de la joven y mostró piedad. Le pidió un abrigo de piel caliente, le dio más bien un abrigo de piel caliente y edredones suaves antes de irse. Un poco tiempo después, Morozko regresó para ver cómo estaba la niña. Le preguntó: ¿estás caliente, mi muchacha? Pinche viejillo rabo verde, que la dejen paz. Digo, las preguntas, este cuento está traducido, por lo que la pregunta, si tú llegas con una niña en el bosque y le dices: ¿estás caliente, mi muchacha? Y más de un hombre, y más si eres una criatura mitológica rusa, creo que se malinterpreta aquí, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos. Era una Rusia bastante fría y penetrante. El frío. Bienvenido de nuevo, mi querido Morozko. Sí, muy caliente, le respondió la niña. Y de hecho ella estaba aún más caliente. Ay, Dios mío. Ya no sé si este cuento es folclórico o algún otro tipo de cuento. Bueno, continuamos. Así que esta vez Morozko le trajo una caja grande para que ella se sentara. Qué considerado, una caja. Un poco más tarde, Morozko regresó, otra vez, para preguntarle lo mismo. Ella, de hecho, la estaba pasando bastante bien. Así que Morozko le dio un par de joyas, oro, para que las pusiera dentro de la caja, con suficientes joyas adicionales para ponérsela ella también. Mientras tanto, de regreso en la cabaña de su padre, la anciana le dijo a su esposo que regresara al bosque para traer de vuelta al cuerpo de su hija. Pinche viejilla, qué pedo, es bien cínica esta señora. Ya la deje en paz, ¿para qué quiere ver el cuerpo muerto de su hijastra? O sea, madre santa, esta es como la madrastra de Blancanieves, ¿no? Creo que hay un, no sé si un estereotipo o qué cosa tengan las madrastras que quieren ver muerta a la gente, ¿no? Bueno, continuemos. El padre hizo lo que se ordenó. Llegó al lugar donde la había dejado y se llenó de alegría al ver a su hija viva, envuelta en un abrigo de Marta, que creo que es un tipo de animal, y adornada con plata y oro. Cuando llegó a la casa con su hija y la caja llena de joyas, su esposa la miró con asombro. Pon el arnés al caballo, vieja cabra, y lleva a mi propia hija al mismo lugar del bosque y déjala ahí, dijo. Supongo que la mamá pensaba que, oye, si la hija que odio sobrevivió y llegó con tesoros, mi hija lo va a hacer. Lo cual, habla muy mal de la lógica de esta señora. Es malvada y estúpida al parecer. O sea, punto número 1, ¿por qué pensarías que si tú llevaste a tu hija, más bien a tu hijastra, al bosque y vuelve con joyas y oro,
si envías a otra persona le va a pasar lo mismo. O sea, no se preguntaron en primer lugar, espera, ¿quién te dio todo eso? O segundo, ¿por qué no estás muerta? ¿Sabes? Pero bueno, el señor hizo lo que le dijo. Y como la otra niña al principio, la hija de la anciana comenzó a temblar y temblar. Ella estaba en el bosque y al poco rato Morosco se acercó y le preguntó cómo estaba. ¿Estás caliente, mi muchacha? A lo que ella respondió: ¿estás ciego? ¿No ves que mis manos y pies están bastante entumecidos? Maldita sea, miserable anciano. Lo cual yo le aplaudo a esta muchacha. Es lo que yo le respondería a un pinche viejo rabo verde que se me aparezca en el bosque. O sea, estás cagadísimo de frío, no tienes nada, se te aparece un ente sobrenatural viejo. Pues ¿qué le dices, miserable anciano, maldita sea? Váyase, por favor. De igual manera, esas habían sido las últimas palabras de la niña. Apenas había amanecido al día siguiente, cuando, de regreso en la cabaña del anciano, la anciana despertó a su esposo y le dijo que trajera a su hija, agregando: cuidado con las joyas. El anciano obedeció y fue a buscar a la niña. Poco tiempo después, la puerta del patio crujió. La anciana salió y vio a su marido junto al trineo. Corrió hacia adelante y apartó la cubierta del trineo. Para su horror, vio el cuerpo de su hija congelada por el morosco. Ella comenzó a gritar y reprender a su esposo, pero todo estaba hecho. Más tarde, la hija del anciano se casó con un vecino, tuvieron hijos y vivieron felices por siempre. El padre visitaba a sus nietos de vez en cuando y les recordaba que siempre respetaran al viejo invierno. Disney, haz una película de esto. Definitivamente será mucho más interesante que Frozen 2. De hecho, creo que si esto fuera Frozen 2, estaría mucho más padre. La verdad, o sea, digo, el mensaje tal vez es contradictorio. Es como si te topas a un viejo en el bosque, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a decir que sí? No lo creo. Pero como les digo, eran otros tiempos y la Rusia de ese entonces se te aparecían viejos en el bosque a los que tú les tenías que decir que estabas caliente. Todo esto sacado de contexto es sumamente peligroso. Por favor, amigos, no lo hagan. Recuerden que todo esto es un cuento tradicional ruso. Y si ustedes están en el bosque un día y se topan un viejo, hagan como la niña muerta, si no quieren acabar muertos. Y para acabar, el tercer cuento, que de hecho es el cuento más largo. Sí, ya contamos la creepypasta, que fue la primera. La segunda es una leyenda más bien del Deb Moroz, que de hecho el Deb Moroz o el Morosco, como aquí le dicen, es el padre del invierno. Digo, ya les dije, es un ser parecido a Santa Claus. No es Santa Claus, de hecho en la misma Rusia te dicen que no es Santa Claus. Es un personaje del folclore ruso, de la mitología rusa, que de hecho estuvo prohibido por un tiempo por los mismos rusos. Luego lo retomaron. Sus vestimentas las hicieron azules porque tenía antes vestimentas rojas y creo que por lo mismo lo confundían con Santa Claus. Pero luego Rusia dijo: nosotros no queremos nada que ver con ese maldito hombre inventado por el capitalismo, Coca-Cola, ¿no? Nosotros queremos que sea azul. Porque #Pepsi. No sé, no es cierto. Sino porque no querían nada que ver con Santa Claus. Pero creo que ahora en la actualidad se confunden mucho. Creen que son la misma persona o son familiares. Pero bueno, volvamos al tercer cuento. Este es el cuento escrito por un autor, de hecho es de Charles Dickens, y se llama El Guardavía, que no tiene nada que ver con Navidad, pero me gustó, así que les los voy a contar. Y el cuento va así. Hola, el de abajo. Estaba parado en la entrada de su casilla, haciendo flamear su bandera, cuando oyó la voz que lo llamaba. Cualquiera hubiera supuesto que el hombre localizaría fácilmente el lugar de donde provenía el llamado, pero en vez de levantar la cabeza y mirar hacia donde yo estaba, se dio vuelta y miró hacia la vía. Había algo extraño en su manera de hacerlo, aunque yo no hubiera podido precisar qué. Pero sé que fue lo bastante extraño para atraer mi atención. No acertaba a explicarme el porqué de su actitud. Sabía que tenía que haberme visto. Yo estaba en una especie de montículo donde el sol caía con toda su fuerza, tanto que tuve que protegerme la cara con el brazo.
¡Hola! ¡El de abajo! Dejó de mirar la vía. Levantó sus ojos y me vio. ¿Hay algún camino para bajar hasta donde está usted?, le pregunté. Me miró sin responder, y yo dejé pasar largo rato antes de formar alguna pregunta. En eso se dejó oír una vaga vibración en la tierra y en el aire, y luego una violenta pulsación. Retrocedí unos pasos mientras el vapor del tren llegaba hasta mi altura. Cuando se disipó, bajé la vista y vi al hombre enrollando la bandera que había ondeado momentos antes, mientras pasaba el tren. Repetí mi pregunta. Después de un momento, durante el cual me observó con gran atención, me señaló y con su bandera enrollada me mostró un sendero que distaba a unas 300 yardas de donde yo estaba. Muy bien, le dije, comenzando a bajar por el camino en zigzag. Cuando llegué cerca del hombre, vi que estaba parado entre los rieles, esperándome con una actitud tan suspensa y al mismo tiempo tan desafiante que me detuve un tanto extrañado. Era un hombre pálido, con espesas cejas y oscura barba. El lugar en que desempeñaba su puesto era el más desolado y triste que en mi vida había visto. Estaba rodeado de una húmeda pared formada de piedras que excluía toda vista exterior, a excepción de una estrecha faja de cielo. Más allá se divisaba una sombría luz roja y un túnel más sombrío. Llegué lo bastante cerca del hombre como para tocarlo y no separó sus ojos de mí. Es un puesto solitario para ocupar, le dije. Atrajo mi atención al divisarlo desde allá arriba. Serán raros los visitantes que se acercan, ¿no? Aquí terminó mi primer intento para entablar conversación. La actitud del hombre me ahogaba las palabras en la garganta. Dirigió una curiosa mirada a la luz roja, que estaba inmediata a la boca del túnel, y luego miró a su alrededor, como buscando algo que se hubiera desprendido de la luz misma. ¿Esa luz también está a su cargo?, le pregunté. ¿Acaso usted no sabe que sí?, contestó en voz baja. Un pensamiento inquietante pasó por mi cerebro al mirarlo detenidamente. Tenía un aspecto tan raro. ¿No sería un espíritu en lugar de un hombre? Retrocedí a mi vez. Al hacerlo descubrí en sus ojos una expresión de temor. Tenía miedo de mí. Eso desechó mi anterior pensamiento. Usted me mira como si me temiera, dije, forzando una sonrisa. Estaba pensando, replicó, que lo había visto a usted antes. ¿Dónde?, señaló la luz roja. Allí, le pregunté. Observando intensamente, me contestó, sí, con la cabeza. ¿Pero qué iba a hacer yo ahí? Puedo estar seguro que nunca me ha visto antes. Creo que sí, creo que puedo estar seguro, me respondió. Sus maneras se despejaron, lo mismo que las mías. Replicaba mis observaciones y a mis preguntas con inteligencia y con palabras muy bien empleadas. ¿Tenía mucho que hacer aquí? Sí, es decir, era más la responsabilidad que otras cosas, pues trabajo material tenía muy poco. Casi todas sus tareas consistían en cambiar las señales, vigilar las luces y mover la palanca, y de vez en cuando. Me llevó a su casilla, donde había fuego, un escritorio, un instrumento telegráfico y una pequeña campanilla eléctrica. Me contó algo de su vida. En su juventud fue estudiante de filosofía y había asistido a conferencias, pero luego comenzó a abandonarse a sí mismo. Fue perdiendo, una tras otra, todas sus oportunidades y cayó para no levantarse más. Ahora era muy tarde para comenzar de nuevo. Todo esto me lo contó tranquilamente, repartiendo sus graves miradas entre el fuego y yo. Varias veces la campanilla interrumpió su relato. Tenía que entender mensajes y enviar respuestas. Otras veces llegaba hasta la puerta y desplegaba la bandera mientras pasaba el tren. Observé que desempeñaba su cargo con una atención y exactitud a toda prueba. Sin embargo, mientras me hablaba, cortó 2 veces la conversación, cambiando de color inmediatamente, atendiendo a la campanilla que no había sonado, abriendo la puerta y mirando la luz roja del túnel. En ambas ocasiones volví hacia el fuego con ese inexplicable aire que noté en él cuando lo vi al principio. Casi me hace pensar usted
que he encontrado un hombre feliz, le dije, con la intención de provocar una confidencia de su parte. Lo era, señor, me dijo, pero ahora estoy muy preocupado, muy afligido. ¿Qué le sucede?, le pregunté interesado. Es algo muy difícil de contar, señor. Si usted me hiciera otra visita, trataría de referirle mis aflicciones. ¿Cómo no? ¿Cuándo puedo venir? Puede venir a las 10 de la noche. Vendré a las 11. Me dio las gracias y me acompañó hasta la puerta. Encenderé la luz blanca para alumbrarle el camino. Una vez que no la necesite, no me grite nada. Cuando esté en lo alto, no me llame tampoco, por favor. Permítame que le haga una pregunta. ¿Por qué gritó, hola, el de abajo, cuando vino? Seguramente porque lo vio a usted allá abajo. ¿No fue por otra cosa? No, pero no. ¿Qué otra razón podría haber tenido para gritar eso? El hombre me dio las buenas noches y, como había prometido, me guió desde su casilla con la luz blanca. Llegué sin dificultades hasta la pensión y me acosté. Puntualmente puse los pies sobre el sendero en zigzag a las 11 de la noche del día siguiente. El hombre me estaba esperando con la luz blanca en alto. No he gritado, le dije. ¿Puedo hablar ahora? Sí, señor, desde luego. Buenas noches, entonces. Aquí está mi mano. Buenas noches, señor. Aquí está la mía. Con esto, caminamos hasta la casilla, en donde entramos. Cerró la puerta y se acercó al fuego junto a mí. Estoy decidido a contarle el motivo de mis preocupaciones, dijo. Ayer lo confundí a usted con otro. Ese es el otro, el que me preocupa. ¿Pero quién es? No sé, nunca le vi la cara. El brazo izquierdo se lo tapa y el otro se agita violetamente así. Yo seguí sus movimientos con la mirada. Era la de una persona que gesticulaba con desesperada vehemencia. Una noche de luna, dijo el hombre. Yo estaba sentado aquí, cuando oí una voz que gritaba, «¡Hola, el de abajo!». Me dirigí a la puerta y vi a ese alguien gesticulando como le expliqué, junto a la luz roja del túnel. Gritaba en forma casi salvaje, «¡Cuidado, cuidado, despeje el camino!». Y luego otra vez, «¡Hola, el de abajo, atención!». Tomé la lámpara con la luz roja y corrí hacia él, preguntando qué sucedía. Iba a apartarle el brazo que tapaba su cara cuando desapareció. Sentí que me corría un frío por la espina dorsal. 6 horas después de la aparición, continuó, sucedió aquel terrible accidente ferroviario que usted recordará. Fue en esa misma línea. Los muertos y los heridos fueron conducidos por el túnel, donde apareció el espectro. Me estremecí de nuevo. Realmente la coincidencia era sugestiva. Esto, continuó, sucedió hace un año. Pasaron 6 o 7 meses y yo estaba repuesto de la impresión, cuando un día, justo al amanecer, miré hacia el túnel y vi al espectro otra vez. Pero no gritó ni agitó el brazo. Estaba silencioso y se cubría la cara con las 2 manos así. Una vez más seguí su gesto con la mirada. Era una actitud de duelo, como las que tienen las estatuas que adoran las tumbas. ¿Usted le fue al encuentro?, le pregunté. No, me volví a la casilla y me senté, tratando de coordinar mis ideas. Cuando salí de nuevo, el espectro ya se había ido. Ese mismo día, al salir un tren del túnel, vi por una de sus ventanillas una confusión de cabezas y manos que se agitaban. Apenas tuve tiempo de gritar al maquinista que parara. El tren llevaba mucho impulso, de modo que solo pudo detenerse a unas cuantas yardas más allá. Lo corrí y al aproximarme oí terribles gritos y llantos. Una hermosa muchacha había muerto repentinamente en uno de los compartimientos. Le traje aquí y la extendieron en el suelo, justo aquí, entre nosotros dos. Retiré palabra difícil, Retiré mi silla. Vamos a dejarlo así. Retiré mi silla. Es verdad, señor, es verdad, tal como se lo he contado. No se me ocurrió ningún comentario. Tenía la boca seca. El viento y los alambres telegráficos habían acompañado el relato. Y ahora, señor, dijo el hombre,
podrá apreciar lo terrible de mi situación. El espectro ha vuelto hace unas semanas. Desde esa fecha ha aparecido muchas veces al lado de la luz roja, siempre con el mismo gesto alarmado, moviendo el brazo. Ya no consigo descansar ni dormir. Me llama continuamente gritando: «El de abajo, cuidado, cuidado». Me hace señales con el brazo. Toca mi campanilla. Preste atención a esto. «Dígame», exclamé. «Ayer tocó cuando usted fue a la puerta durante mi visita 2 veces. Bueno, vea cómo su imaginación le engaña. Yo estuve atento a la campanilla y puedo afirmar que no tocó esas 2 veces que usted salió a indagar el porqué del llamado». El hombre sacudió la cabeza. «Nunca ha confundido la campanilla del espectro con la de los hombres. La del espectro es inconfundible. Es posible que usted no la haya oído, pero yo sí». «¿Y el espectro estaba allí cuando usted se asomó?» «Así es, las 2 veces. Le pedí que saliéramos a la puerta para ver si todavía estaba. No había nadie. Entramos otra vez y nos acomodamos en los asientos. Yo quisiera saber la significación del espectro. ¿Prevenir? ¿Cuál es el peligro? Sé que hay un peligro sobre la línea. Alguna calamidad se cierne sobre este lugar. No se puede dudar después lo que ha pasado anteriormente. Pero ¿qué podría hacer?». Sacó un pañuelo y se enjuagó la frente. «No puedo dar un mensaje de alarma, pues no tengo razón aparente de hacerlo. Pero, ¿por qué no me indica el lugar en el que sucederá el accidente? ¿Por qué no seguramente el método de evitarlo? ¿Por qué no sugerirme el método de evitarlo si es que puedo evitarlo? Pobre de mí, solo en esta casilla». Su angustia daba lástima. Se pasaba las manos por las sienes. Se mesaba los cabellos con desesperación. Traté por última vez de tranquilizarlo. Le dije que no tenía por qué afligirse, siendo como quiera un hombre tan celoso de su deber, tan cumplidor y tan escrupuloso. Tuve éxito. La calma volvió a él. Las pequeñas tareas del oficio distrajeron su atención. Lo dejé a las 2 de la mañana. Le hice el ofrecimiento de quedarme a pasar la noche con él, pero no quiso. Salí con la mente confusa de imágenes. Pensaba en los sucesos que me había relatado. El caso de este pobre hombre me preocupaba hondamente. Lo sabía, inteligente, exacto, laborioso. Pero, ¿cuánto tiempo duraría así? El estado de ánimo en que se encontraba terminaría por hacerle perder la razón. Me hice el firme propósito de hacerlo examinar por un buen médico, cuyo diagnóstico y consejos pudieran prestarle ayuda. Sabía que al día siguiente lo relevarían de su puesto por unas horas, y yo pensaba aprovechar esto para efectuar dicha diligencia. La noche siguiente se prestó lindísima, fresca. Salí temprano. Al aproximarme al montículo desde el cual vi al señalero por primera vez, quedé paralizado por el terror. Allí, en la boca del túnel, había un hombre que se cubría la cara con el brazo izquierdo y agitaba el derecho. El horror sin nombre que se apoderó de mí se desvaneció al momento, pues me di cuenta que lo que había tomado por un espíritu era un hombre de verdad. A una corta distancia había un grupo de hombres a quienes hacía esas señales. Contra una pared de piedras había algo parecido a una camilla de lona. Me acometió un terrible presentimiento y corrí deprisa hacia ellos. «¿Qué sucede?», pregunté. «El señalero ha muerto, señor». «No. Será el que vive en esa casilla, supongo». «Sí, señor. Es él». No es el que yo conozco, ¿o sí?» «Usted lo reconocería si lo hubiera visto antes, señor», dijo uno de los hombres, levantando el lienzo que cubría la camilla. «La cara no se ha desfigurado». «Oh, Dios», exclamé, cuando el lienzo cayó de nuevo. «¿Cómo sucedió? ¿Cómo ha podido suceder?» «Lo atropelló el tren, señor. Ningún hombre hubiera desempeñado mejor su puesto. No me explico cómo es que ha sucedido así. Tenía el farol encendido en la mano. Le daba la espalda a la máquina cuando éste salió del túnel y lo mató. Aquel hombre conducía el tren. Ahora de hecho está contando lo que había sucedido. Cuéntale al caballero, Tom».
Al doblar la curva, señor, yo lo vi en la vía. No había tiempo para frenar, así que le grité lo más alto que pude. ¿Qué le gritaste? Le grité, ¡cuidado! ¡El de abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Por amor de Dios, despeja el camino. Fue un momento terrible, señor. No dejé gritar, tratando de atraer su atención. Me puse el brazo delante de mis ojos para no ver y agité el otro hasta el último, pero todo fue inútil. No quiero prolongar el relato, pero voy a recalcar la extraña coincidencia de que el aviso del maquinista incluyera no solo las palabras que el señalero me había repetido, sino las que yo usé la primera vez, y hasta el mismo gesto que él imitaba al contarme la historia del espectro. ¡Ay, güey! No manches, oigan, esta historia de verdad está muy padre. Digo, si te quedas pensando de que, what? Charles Dickens es muy buen escritor. Digo, la historia más famosa de él es la de Una historia de Navidad, de los fantasmas de Scrooge. Pero esta del guardavías es muy buena. Tal vez se pregunten qué tiene que ver con Navidad. Ya les dije, no tiene nada que ver con Navidad, pero una historia de miedo en Navidad siempre es relajante, ¿no? Un poco. Ya hasta estoy tenso. Pero esta historia, como les dije, fue la más larga. De hecho, este es un extracto tal cual. O sea, la historia que les estuve contando es tal cual. Disculpen que me haya trabado o si no entendieron alguna de las descripciones. Pero básicamente este señor estaba caminando por ahí. Estaba arriba de un montículo cuando vio hacia abajo un túnel que daba el paso al tren. Y había un maquinista que estaba, un maquinista más bien como alguien que señala, ¿no? Un abanderado que saca su banderita y le muestra el tren. Y este señor, pues al parecer tenía, o más bien sufría de la presencia de un espíritu que lo agobiaba. Lo cual me gustó el final, porque el señor te cuenta cómo es que hay un fantasma que hace gestos, que son justamente los gestos que hace la persona que lo mató, o más bien el maquinista, ¿no? Lo cual te deja pensando qué hubiera pasado si él se hubiera movido, si no hubiera tenido miedo. Es una historia muy interesante. Se la recomiendo que la lean. Tal vez no les gustó cómo la narré, pero léanla. Está muy entretenida. Y eso es todo por el momento, queridos amigos. Este es un episodio muy corto, pero es desde el fondo de mi corazón. Espero les haya gustado. Espero ahora vean el video para que sepan cómo es mi cara o no. Y digo, es lo mismo. En realidad, si ustedes ven el video en YouTube, solo me van a ver hablándole al micrófono. Si lo escuchan en Spotify, pues se quitan de la pena de verme. Pero espero que hagamos más videos, más contenido para este podcast. Ahora que yo creo que el boom de los podcasts ya está pasando, ¿no? Creo que hubo un boom muy grande de podcast en México cuando inició la pandemia. Antes como que había podcasts, la gente no los hacía tanto. Y ahorita que empezó la pandemia, o más bien ahorita, hace un chingo de tiempo, hace ya 2 años que inició la pandemia, la gente en sus casas dijo, voy a empezar a grabar, ¿no? Y ahorita tal vez en los próximos años vaya decayendo. Pero espero les haya gustado este episodio. Estas historias no dan tanto miedo, pero al menos si te quedan pensando o escuchando. Escúchanlo en su carro, con audífonos, o vean el video. Síganme en Instagram como podcast.normal. O en YouTube como soy Francisco René, y ahí va a estar los videos de la cuenta. Y espero les haya gustado. Tengan todos una muy feliz Navidad. Nos vemos en Año Nuevo. Bye.